Los científicos han hecho un descubrimiento innovador que cambia completamente nuestra idea de la evolución humana. Siempre nos hemos preguntado quiénes somos realmente y de dónde venimos, pero el nuevo y sensacional hallazgo solo plantea más preguntas. ¿Podría ser este el preocupante eslabón perdido que los investigadores han estado buscando durante tanto tiempo? Quédate atento y únete para descubrirlo. Historia incompleta. Una búsqueda rápida revela, el Homo sapiens tiene unos 300.000 años. Después de que nuestros antepasados abandonaron la cuna de la humanidad en África, conquistaron otros continentes. Pero este conocimiento común todavía se ve ensombrecido por grandes interrogantes, porque de hecho, hasta el día de hoy no tenemos idea de cómo exactamente el hombre moderno entró en la etapa terrenal. Si seguimos la teoría de la evolución, todo comenzó con un paso decisivo o, más precisamente, con la capacidad de caminar sobre dos piernas. Y aunque muchos hallazgos de fósiles han ampliado significativamente la historia de nuestra especie, como la esperanza de vida y los rangos de distribución, aún siguen sin respuesta. Si seguimos nuestro estado actual de conocimiento, nuestro camino comenzó con la división de los últimos ancestros comunes de chimpancés y humanos. Básicamente, tanto los descendientes extintos como los aún vivos de estas dos subpoblaciones se denominan homini. Dentro de las especies de homínidos, los investigadores vuelven a distinguir lo siguiente: los australopitecos como prehumanos, Homo rudolfensis y Homo habilis como prehumanos, las especies del género Homo, a excepción de la nuestra, como primeros humanos, y Homo sapiens como humanos modernos. Cuando los humanos anatómicamente modernos vieron la luz por primera vez, todavía vivían al lado de varios otros miembros del género Homo. Si bien muchas especies volvieron a desaparecer a lo largo de los milenios, otras se entremezclaron o evolucionaron, adquiriendo habilidades innovadoras entre las que se incluye en particular el uso de herramientas de piedra. Pero sigue siendo controvertido qué género y qué especie dieron este paso revolucionario de primera mano. Como hemos mencionado brevemente, las huellas históricas que hemos podido descubrir hasta ahora sobre el origen de la humanidad conducen a África, pero no a un lugar o época concretos. De hecho, parece que nuestros antepasados evolucionaron en relativo aislamiento antes de que los cambios climáticos hicieran que ocasionalmente se entremezclaran e intercambiaran de todo, desde herramientas hasta genes. Sorprendentemente, el estudio del material genético nos dice más sobre la migración y la historia evolutiva de nuestra especie que los hallazgos de fósiles. El ADN más antiguo conocido de un ancestro humano temprano fue descubierto en España, más concretamente en la Sierra de Atapuerca. Conocido extraoficialmente como Foso de Huesos, miles de fragmentos de huesos y dientes de 28 individuos yacían inactivos en una cueva, y los expertos lograron extraer de ellos material genético de 430.000 años de antigüedad y comprobar que se trata de restos antiguos de neandertales. Un misterio sensacional. A principios de la década de 1930, un simple trabajador del noreste de China registró un descubrimiento que parecía tan extraño como desconcertante. Mientras trabajaba en el puente Dongyang sobre el río Songhua, bajo la mirada severa de los ocupantes japoneses, supuestamente vio un cráneo antiguo en la orilla del río en un momento desapercibido. Una mirada más cercana reveló que se trataba de un cráneo humano casi completamente conservado, que tenía una forma sorprendentemente alargada. No menos extraños parecían los enormes bultos que se encontraban encima de las cuencas de los ojos, y el sorprendente tamaño de la cabeza también sugería que no era nada común y corriente. Pero no queriendo que su descubrimiento único cayera en manos de gobernantes extranjeros japoneses, el buscador escondió el cráneo en un viejo pozo y mantuvo su secreto durante más de 80 años. Solo cuando estaba en su lecho de muerte les reveló a sus nietos el increíble hallazgo que había hecho en aquel entonces. Luego, en 2018, finalmente se sacó de su escondite el llamado cráneo de Harbin. Pero, a partir de entonces, los científicos se encontraron en un dilema absoluto. Así que no solo se enriquecieron con un fósil antiguo, sino también con una cuestión controvertida. ¿Cómo lidiar con hallazgos que simplemente no encajan en la historia evolutiva del hombre? El hombre dragón. Un estudio de investigación actual llega a la conclusión de que aquí tenemos que hacerlo con un tipo humano hasta ahora completamente desconocido: Homo yongi.
dado que la adición del nombre Yonggi, que en realidad se refiere al lugar del descubrimiento dentro de la provincia de Heilongjiang, es también la designación del dragón chino. Esta especie también debería ser conocida como hombre dragón, dado que la vaga tradición oral no fue suficiente para delimitar el lugar exacto del descubrimiento y por lo tanto también la capa geológica. La datación del cráneo resultó ser una tarea extremadamente difícil. Con la ayuda del llamado método Urano-Torio, los científicos lograron determinar la edad mínima, que oscila entre 146 y 150.000 años. Dado que el cráneo con sus características inusuales parece una mezcla de hombre prehistórico y moderno, la conclusión apremiante es que ocupa una posición única en el árbol genealógico de los homínidos. El paleoantropólogo chino Xihun Ni, que dirigió las determinaciones de especies y edades, admitió abiertamente que nunca antes había visto un hallazgo como este. Pero dado que Homo yonggi guarda ciertas similitudes con otros fósiles encontrados en Asia de este periodo, los análisis sugieren que todos estos fósiles pertenecen a un grupo muy relacionado con nuestra especie. Es más, puede que incluso tengamos más en común con el Homo yonggi que con el hombre neandertal. Pero no debemos ocultar a estas alturas que la interpretación del cráneo entre los restantes investigadores no encuentra en modo alguno solo aprobación. Porque de hecho, algunos expertos consideran más probable que el hombre dragón esté realmente en estrecha relación con el misterioso hombre Denisova. De esta población del género Homo, sabemos que estaba muy relacionado con el hombre de Neandertal y vivió hace 76.000 años en el sur de Siberia y hace 160.000 años en el Tíbet. El problema, la situación de seguridad sobre el ser humano Denisova es extremadamente escasa. Porque en realidad, solo tenemos a nuestra disposición algunos dientes, un trozo de cráneo roto, un hueso de un dedo y un fragmento de mandíbula. Diferencias y similitudes. Por el contrario, el análisis del cráneo de Harbin, sorprendentemente bien conservado, parece algo más revelador. Pero ¿cómo se puede explicar la extraña combinación de rasgos primitivos y modernos? Básicamente, el cráneo es ancho y rechoncho, lo que junto con sus pronunciados bultos sobre los ojos, lo hace encajar perfectamente en un contexto moderno temprano. Una circunstancia que también lo confirma el molar conservado. Tiene 3 raíces y por lo tanto un detalle que casi nunca se encuentra en el hombre moderno. Pero en marcado contraste con esto se encuentran los pómulos relativamente pequeños, planos y profundos que generalmente asociamos con el Homo sapiens. Pero ¿cómo es posible hoy en día incluir un hallazgo óseo de miles de años de antigüedad en un árbol genealógico superior? Bueno, después de que Qiang Ji, empleado de la Universidad Hebei Jiao de China, pusiera sus manos en el cráneo, inició un análisis de datos a gran escala. Como parte de esto, los científicos alimentaron a una supercomputadora con las características de 95 cráneos fósiles, tras lo cual escupieron miles de millones de árboles filogenéticos. Este esquema, a su vez, muestra las relaciones evolutivas de diferentes especies. Aunque el cráneo recién descubierto se encuentra en su propia rama dentro del árbol filogenético, el camino desde allí hasta nuestra especie no está muy lejos. Una cuestión de clasificación. Una constatación que fue muy sorprendente. En la plataforma, los especialistas habían supuesto que el Homo yonggi estaba claramente más estrechamente relacionado con el Neandertal. Pero esta clasificación también es cuestionada masivamente por otros expertos. Algunos científicos insisten en que las características del cráneo de Harbin son realmente llamativas, pero que esto se debe únicamente a su tamaño y no a características específicas, o en otras palabras, dado que tales desviaciones son muy posibles dentro de una misma especie, es un error darle al hombre dragón una rama propia en el árbol evolutivo. Pero si aquí no tenemos que lidiar con una especie independiente, entonces ¿con qué? En este sentido, una crítica, Laura Buck, de la Universidad John Moores de Liverpool, señala el cráneo de Dalí. Esta, al igual que la cabeza del hombre dragón, muestra una mezcla de características primitivas y modernas. Localizado en la provincia china de Shaanxi, el cráneo de Dalí encarna una especie humana distinta, el Homo daliensis. Y si los científicos escépticos se salen con la suya, el cráneo de Harbin también debería incluirse en esta misma categoría. Desaparecido u olvidado. Lejos del controvertido debate sobre las especies, Laura Buck lo resume en pocas palabras.
También nosotros, los antropólogos, a veces olvidamos lo extraño que es que seamos la única especie humana que todavía existe. Pero espera un minuto, ¿eso es cierto? Algunos informes notables sobre el Homo floresiensis nos hacen sospechar que en las zonas más aisladas y recónditas del mundo existen criaturas con las que normalmente ni siquiera nos atrevemos a soñar. Básicamente, Homo floresiensis era muy pequeño. Dado que los individuos estudiados hasta ahora no llegaban ni al metro de altura y pesaban como máximo 29 kilos, esta especie del género Homo también se conoce en círculos no oficiales como el pueblo Hobbit. Descubiertos en la isla indonesia de Las Flores, un análisis reciente reveló que los huesos tienen al menos 60.000 años. En la descripción inicial de 2004, la edad todavía se cifraba en 18.000 años. De cualquier manera, el Homo floresiensis desapareció de la escena hace muchos milenios. ¿O no? Las historias de las tribus nativas indican que esta especie sobrevivió hasta el siglo XIX. Según cuentan las impresionantes historias, los antepasados de los habitantes indígenas conocían a un extraño pueblo al que llamaban Ebu Gogo. Eran criaturas tan pequeñas como niños y, a excepción de la cara, estaban completamente inmóviles. Mientras los Ebu Gogos se comunicaban entre ellos con sonidos incomprensibles, también repetían como loros lo que la gente les decía. Y quién sabe si el Homo floresiensis realmente logró sobrevivir mucho más tiempo de lo que dicen nuestras teorías científicas. ¿Alguien puede saber qué criaturas retosan en aquellas partes del mundo en las que los humanos normalmente no entran? Gracias por ver nuestro video hasta el final. ¿Quieres recibir actualizaciones periódicas sobre los descubrimientos más interesantes de los tiempos? Bueno, no dudes en presionar el botón de suscripción. Finalmente quiero conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre la misteriosa historia de la evolución humana? ¿Puede el cráneo de Harbin ayudarnos a aprender más sobre la evolución de nuestra especie?